Buenos días, bienvenidos a todas y a todos los asistentes a esta tercera sesión de los seminarios organizados por la revista Index Comunicación en colaboración con el Grupo de Investigación de Alto Rendimiento INECO de la Universidad Rey Juan Carlos y con la plataforma de Asociación de Revistas Científicas de Comunicación, Platcom. eh, Seminarios que están centrados en el uso de la inteligencia artificial en la investigación y divulgación científica. Hemos tenido ya dos de estos seminarios, el primero con el profesor Lluís Codina, el segundo con el profesor José María Herranz, ambos de mucho interés, como estoy seguro de que va a ser de mucho interés también el que vamos a tener esta mañana, que ya os digo que es el tercero. Tenemos hoy con nosotros como invitado al profesor Carlos Lopezosa, de la Universidad Pompeu Fabra. Creo que es también colaborador del profesor Lluís Codina en muchos de estos trabajos sobre inteligencia artificial, que desde mi punto de vista se están convirtiendo en una referencia sobre estos estudios en lengua castellana. El profesor Carlos Lopezosa nos va a hablar de las herramientas de la inteligencia artificial para la presentación de resultados, ¿no? Digamos que cada uno de estos seminarios intentamos que vaya abarcando uno de los aspectos, ¿no? Que están involucrados en el asunto. Él es doctor en periodismo por la Universidad Pompeu Fabra, es lector en la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral se centró en el estudio de los factores de posicionamiento de sitios intensivos en contenidos y especial en medios de comunicación online, ¿no? Digamos que es un experto en SEO, ¿no? Es especialista, como os decía, en posicionamiento en buscadores, ¿no? En sistemas de monetización basados en estrategias de contenidos de calidad, en contenidos periodísticos fundamentalmente. Ha sido profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra, impartiendo docencia en la Facultad de Comunicación, en grados de periodismo, en comunicación audiovisual y publicidad, relaciones públicas, y actualmente estudia la inteligencia artificial generativa en la comunicación científica y en su aplicación en métodos de investigación desde el punto de vista ético, parte esta que consideramos fundamental, como también explicó el profesor Lluís Codina, el primero de los ponentes. Tengo que comentar que esta actividad está financiada por la 18ª convocatoria de fomento para la organización de actividades académicas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2024, perteneciente al vicedecanato de estudiantes y de extensión universitaria. Tengo que extenderme mucho porque lo importante es escuchar al profesor Lopezosa. Su ponencia va a abordar los modelos generativos como de herramientas de inteligencia artificial, cómo pueden crear contenidos a partir de datos existentes y sobre todo cómo analizar y presentar después esos datos, ¿no? Cómo funcionan, cuáles son los usos, las limitaciones. Nos va a presentar algunos ejemplos prácticos. Entonces, ya digo, le voy a dar la palabra enseguida porque lo interesante va a ser escucharle a él. El funcionamiento del webinar, pues el profesor Carlos López Osa va a intervenir aproximadamente durante unos 45 minutos para que nos queden al final 10-15 minutos en los que se le puedan plantear preguntas. Esas preguntas las pueden formular cualquiera de los asistentes a través del chat. Yo voy a estar recogiendo ese tipo de preguntas. Les pido ahora que se mantengan los micrófonos y las cámaras cerradas. Yo voy a ir tomando nota de las preguntas y después, al final, pues se las formularé a nuestro ponente invitado, al que, por supuesto, pues agradecemos su participación. Mi nombre es Mario Benito, yo soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Y pertenezco también a la revista Index Comunicación y al grupo INECO que organiza los seminarios. Así que sin más dilación, le cedo la palabra al profesor Carlos Lopezosa. Todo tuyo, Carlos. Muy bien. Paso a compartir pantalla. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí, compartir algunos hallazgos, algunas cosas que hemos estado investigando, como muy bien ha dicho Mario, con el doctor Lluís Codina y otros compañeros de la Pompeu y de la Universidad de Barcelona. Y bueno, yo vengo a traeros sobre todo herramientas de inteligencia artificial para presentar resultados, para analizar análisis o aplicar para análisis cualitativos y cuantitativos. Veis que más que herramientas son procesos que empezamos a aplicar para poder hacer un uso seguro de estas herramientas, sobre todo para ver si cuando utilizamos estas herramientas y como soporte a nuestros datos,
pues qué protocolos tenemos que seguir, qué podemos hacer, qué prácticas podemos aplicar para que esos resultados pues, no estén sesgados, no estén incorrectos y demás. Entonces, lo que vamos a ver un poco, bueno, aquí una pequeña presentación que muy bien ha hecho Mario al respecto, pero bueno, esto es lo que vamos a hablar, una pequeña introducción sobre qué es la inteligencia artificial. Tengo claro que ya habéis hecho un par de seminarios más donde seguramente ya os hayan explicado qué es la inteligencia artificial, entonces daré unas pequeñas pinceladas y luego hablaremos de herramientas de IA para presentar resultados tanto para el análisis cualitativo como para el análisis cuantitativo. Y una cosa también muy importante, es decir, estamos comenzando a utilizar este tipo de herramientas, pero el futuro cercano parece bastante bueno, sobre todo muy interesante porque van a aparecer herramientas de IA que van a permitir hacer cosas de forma bastante precisa a lo largo de los próximos años. Y luego también otro tema importante que no quería dejar de lado, que es el siguiente. Podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para procesar nuestros datos, ¿no? Para sacar resultados y demás, pero ¿cómo tenemos que presentar esto en un manuscrito? Entonces os traigo también qué es lo que recomiendan las principales editoriales sobre el uso de la inteligencia artificial en nuestra investigación, ¿vale? Que creo que es importante tenerlo en cuenta. Lo que os decía, una pequeña introducción sobre la inteligencia artificial, para el que no lo tenga claro, no deja de ser la inteligencia artificial una disciplina que se encarga de desarrollar tecnologías que permiten tomar decisiones que antes solo podían hacer los humanos. Es decir, son herramientas, tecnologías que permiten resolver tareas complejas que solo solíamos hacer nosotros, o solo teníamos nosotros la capacidad de tomar esas decisiones. Si bien es cierto que a finales de noviembre de 2022, ¿no? se anuncia una nueva herramienta de OpenAI que se llama ChatGPT, ¿verdad? Y hace que a finales de 2022 pues, se anuncie esta tecnología y ya a mediados de 2023 pues esta tecnología se vuelve disruptiva y bueno, viene el boom y parece que, ¿no? que esa tecnología se vuelve mainstream y la podamos utilizar todos. La inteligencia artificial es, como os decía, este abanico central, pero dentro de esta herramienta o de este tipo de tecnología hay otra, que es la que vendría a ser la inteligencia artificial generativa o lo que vendría a ser lo que conocemos como ChatGPT, que es inteligencia artificial generativa, que básicamente funciona del siguiente modo. Se caracteriza por dos elementos, por trabajar con aprendizaje profundo, es decir, aprende con base en un sinfín de contenido, contenido infinito, por decirlo así, porque estas tecnologías se pueden conectar a Internet y, claro, diariamente va surgiendo contenido y sobre ese contenido aprenden. Podríamos ponernos técnicos y explicar exactamente cómo es ese aprendizaje, pero creo que no es el propósito de esta charla. Y luego también otra de las características es que bueno, se caracteriza por trabajar con procesamiento de lenguaje natural, es decir, esta tecnología permite comunicarse, entre comillas, ¿vale? Pero comunicarse con nosotros de forma natural, como si fuese un humano. De ahí que a veces digamos, no, es que estamos chateando con la inteligencia artificial generativa y que da la sensación incluso de que, bueno, nos conteste teniendo cierto raciocinio, aunque la realidad es que no lo tiene, ¿no? Y luego, otra de las características de esta inteligencia artificial generativa porque genera cosas, es eso, es que produce contenido, es contenido multimodal, en forma de texto, en forma de imagen, de voz, de sonido, de vídeo y mucho más, ¿no? De lenguaje de programación, etcétera. Y todo funciona con instrucciones o prompts, ¿no? Digamos que se ha formalizado el término prompt a lo anglosajón, ya sabéis que tendemos a veces a generar conceptos anglosajones porque son más marketingianos, entonces, bueno, las peticiones o las instrucciones que hagamos a la inteligencia artificial, pues se suele llamar también prompt. Entonces, a medida que veamos o avancemos en esta charla, veréis que hablo de instrucciones, de prompts y así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que tenemos la inteligencia artificial como elemento general de tecnologías que son capaces de suplir y tomar decisiones que
en un primer momento solo eran humanas, del tipo, no sé, un traductor como, yo que sé, Google Translator utiliza inteligencia artificial, el GPS que teníamos antiguamente en el coche utiliza inteligencia artificial, todas estas cámaras que están en las ciudades y que hacen un seguimiento de nuestra imagen utilizan inteligencia artificial, pero dentro de esa inteligencia artificial encontramos inteligencias artificiales generativas como son ChatGPT, Midjourney en el caso de imágenes, DALL-E en caso de imágenes, Bard o el actual Gemini de Google, etc. Entonces, esto abre un sinfín de posibilidades para nuestras investigaciones, pero, y esta es la primera diapositiva que creo que tenemos que tener en cuenta, todas estas inteligencias artificiales generativas se entrenan con nuestro contenido. Entonces, para utilizarlas para presentar nuestros resultados, lo primero que tendremos que tener en cuenta, y que yo creo que ya explicó muy bien en la charla anterior el doctor Codina, es tener en cuenta las cuestiones de privacidad. Entonces, la primera diapositiva ya relacionada con inteligencia artificial generativa que os propongo es esta. Esto es ChatGPT. Que sepáis que podemos pedir a la inteligencia artificial o configurar este tipo de inteligencia artificial generativa para que nos entrene con nuestro contenido. Esto nos permite hacer un uso anónimo de lo que vayamos incluyendo en nuestra inteligencia artificial. Es decir, en principio o teóricamente, si imaginemos que queremos utilizar una inteligencia artificial generativa como ChatGPT para analizar un dataset de, no sé, 1 millón de datos, pues tenemos varias opciones. Si esos datos no son anónimos y hacemos un uso habitual o sin tener en cuenta esta anonimización, pues estaríamos haciendo un mal uso de la inteligencia artificial, porque todo lo que subamos, pues OpenAI se quedará nuestros datos y los usarán para entrenar a su herramienta. Sin embargo, con este elemento de configuración, aquí lo tenéis, controles de datos, y aquí cuando dice mejorar el modelo para todos, bueno, esto es muy bonito dicho así, pero básicamente es, ¿puedo utilizar todo lo que subes y quedármelo? Pues digamos que no, ¿de acuerdo? Esto como primera premisa, ¿vale? Atendiendo a esta premisa, pasamos ahora a ver algunas cuestiones o herramientas que podemos utilizar para nuestros estudios, ¿no? Para analizar nuestros resultados. He propuesto sobre todo varios ejemplos, claro, de análisis cualitativo y de análisis cuantitativo. Principalmente, ahora empezaremos con lo que viene siendo el análisis cualitativo, dos tipos de metodologías con las que yo personalmente estoy bastante familiarizado y que os quería traer aquí. Una son las revisiones sistemáticas exploratorias, Systematic Review, Rapid Review y todos los modelos de revisión, ¿vale? Entendiendo que estas revisiones de la literatura pueden ser investigaciones autocontenidas en sí mismas, es decir, podemos hacer estudios de investigación sobre revisiones sistemáticas donde nuestro dataset sea el banco de documentos, y tenemos distintos frameworks, no sé si estáis familiarizadas y familiarizados con ellos, pero tenemos el diagrama de Prisma, que es muy famoso, y también tenemos el framework Salsa, ¿vale? Para poder desarrollar este tipo de estudios. Pues digamos que ya hace un tiempo, a principios de 2023, unos compañeros y yo decidimos testear el uso de la inteligencia artificial generativa como herramienta de soporte para este tipo de tecnologías. Para el que no esté familiarizado con las Scoping Review, se basan en distintas fases: búsqueda, valoración, síntesis y análisis. Básicamente, por hacer una pequeña descripción, la búsqueda vendría a ser selecciono un tema que quiero investigar, no quiero hacer una revisión exploratoria sobre un tema, y hago una búsqueda en las principales bases de datos, Web of Science, Scopus o lo que decidamos, ¿no? Hacemos esa ecuación de búsqueda y nos devuelve un número X de documentos. Cuando recibimos todos esos documentos, en base a nuestra ecuación de búsqueda, tenemos que valorar qué documentos formarán parte de la muestra a analizar. Esta valoración no es subjetiva, sino que sigue unos estándares o unas categorías específicas que suelen estar
asentadas en aspectos como el idioma, pues si está en inglés o está en castellano, si cumple con una serie de características internas en el propio documento, como por ejemplo si sigue una estructura IMRID o no, si... Podemos incluir muchos elementos para decidir cuál es la muestra. Pues digamos que podemos utilizar herramientas de IA para analizar análisis cualitativo y una de las metodologías en las que podemos utilizar la inteligencia artificial generativa son las revisiones sistemáticas. Dentro de esas revisiones sistemáticas, ¿de acuerdo? Hay dos procesos. Uno que es el de síntesis y otro que es el de análisis. ¿Estos en qué consisten? Básicamente, cuando tenemos nuestro banco de documentos, ¿vale? Tenemos que hacer una ficha sistemática donde analicemos cada uno de estos documentos. Normalmente estas fichas suelen tener elementos como objeto de estudio, objetivos, preguntas de investigación, metodología y resultados. Entonces tenemos X documentos, ¿vale?, con la forma de estas fichas. Estas fichas son el dataset que utilizaremos para hacer al final una síntesis narrativa donde definamos los resultados de todos esos documentos en forma de un resultado de marco teórico donde identificamos muchos elementos. Entonces, desde este punto de vista, podemos hacer un uso de las herramientas de IA. En este caso he cogido ChatGPT por el siguiente motivo. Imaginemos que, no sé lo que os digo, no sé si estáis familiarizados con este tipo de metodología, pero la idea es que cuando tenemos X documentos, lo que al final tenemos que hacer es agruparlos por clústeres temáticos. En este sentido, podemos valernos de la inteligencia artificial generativa para pedirle que nos agrupe los distintos documentos, las distintas fichas que hemos desarrollado en distintos clústeres de contenido. De ese modo, podemos obtener, bueno, esa agrupación que nos permitirá luego hacer esa síntesis narrativa con base a unos temas específicos para nuestros resultados. Aquí un ejemplo, imaginemos que hemos hecho 10 fichas y 10 documentos, vendrían a ser 10 documentos, y cada uno tiene como tema central, pues lo que pone aquí, ¿no? Documento 1, influencia de los algoritmos en la sociedad y el periodismo. Documento 2, estudios sobre la evaluación de causas de suicidio con IA. Documento 3, percepción de la IA en periodismo. Podemos pedirle a la inteligencia artificial generativa que nos agrupe todos estos documentos, aquí hay 10, pero podrían ser 50, 100, los que sean, en 5 categorías. Entonces, lo que nos daría la inteligencia artificial es algo como esto. Pues creo, ¿no?, como deducción, diría la inteligencia artificial, el documento 1, el documento 3 y el documento 5 podría ir a un clúster específico que sería influencia de la IA en la sociedad y el periodismo. Luego podríamos tener un segundo clúster, que sería periodismo automatizado y algoritmos, en donde yo incorporaría, ¿no?, la IA, el documento 5, el 6, el 7 y el 10. Y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué permite esto? Poder agrupar las ideas principales o las ideas temáticas de cada uno de estos documentos para después nosotros desarrollar nuestros resultados. Esto podría ser una idea de las muchas que podemos tener. Como os decía también, cuando hacemos una revisión sistemática, nosotros planteamos fichas, ¿no? Fichas con base a unos indicadores específicos, pues el objeto de estudio, los objetivos, preguntas de investigación, metodologías y resultados. Podemos coger algunos de esos elementos, algunos de esos indicadores por cada uno de los documentos, es decir, podríamos coger, si hemos hecho 10 fichas, podríamos coger todo lo que hemos escrito sobre resultados y podríamos decirle a la inteligencia artificial algo como identifica convergencias y divergencias en los siguientes documentos y, eso, ¿no?, identifica esas convergencias y divergencias. Con eso podríamos plantear una síntesis narrativa, pues, de distintos modos, ¿no? Pues por dicotomía o por convergencia, ¿no? Y esto, bueno, nos da ideas de cómo podemos agrupar esos resultados. Pues mira, el ID1 y el ID5 tienen convergencias,
con base a estos elementos específicos. Y en cambio podemos encontrar ciertas divergencias entre el documento 1 y el documento 3. Todo esto nos da ideas para después luego argumentar en nuestros resultados, bueno, todas estas cuestiones. Con lo que os quiero que os quedéis es que podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para que nos ayude a identificar clústeres de contenido con base a nuestras fichas sistemáticas de cada uno de los artículos que hemos hecho, y también nos puede ayudar con la síntesis narrativa buscando convergencias y divergencias en lo que dicen estos documentos. A veces nos cuesta mucho, cuando tenemos esas fichas, identificar esos gaps, esas limitaciones, esas convergencias, esas divergencias, y la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a identificar o al menos tener una primera aproximación hacia estos aspectos. Obviamente, después tendremos que valorar y evaluar si lo que dice la inteligencia artificial es correcto o no, pero que sepáis que tenéis estas opciones, ¿de acuerdo? Fijaros que hemos hablado de las revisiones sistemáticas exploratorias y de cómo, en este caso, ChatGPT, que era el ejemplo que poníamos, puede ayudarnos en estos aspectos, pero también existen otras herramientas de terceros que con mucha frecuencia utilizan la tecnología GPT de OpenAI, como es el caso de Atlas-T. Hemos visto ChatGPT y veremos ChatGPT en otros ejemplos, porque no deja de ser la inteligencia artificial generativa más prominente y más importante actualmente, pero sí que es verdad que hay otras herramientas, tecnologías que están utilizando la tecnología de OpenAI GPT para mejorar sus productos. Una de esas herramientas o softwares que están utilizando o vitaminando su contenido o sus recursos con la tecnología de OpenAI es Atlas-T. Para quien no esté familiarizado con Atlas-T, Atlas-T es un software de análisis de contenidos. Permite hacer de forma semiautomática todo lo que viene siendo el análisis cualitativo de todo tipo. En este caso os traigo un ejemplo de cómo podemos codificar los resultados de un trabajo metodológico de entrevistas con Atlas-T y sus recursos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando utilizamos una herramienta como Atlas-T, que es muy famosa, ¿vale? Hay varias, pero está junto con InVivo y MaxQA son las tres más importantes. Normalmente, antes, cuando hacíamos análisis de contenido de entrevistas, subíamos los documentos, es decir, imaginemos en este caso, ¿no? Hay 28 documentos, serían 28 entrevistas, y sobre esos resultados, esas respuestas de los entrevistados, íbamos buscando patrones de respuestas para agrupar ese contenido bajo esos patrones, ¿de acuerdo? Pero ahora este tipo de herramientas, y más concretamente Atlas-T, lo que hace es identificar esos patrones directamente desde su propio software. Fijaros que hay un recurso aquí en análisis, aquí abajo del todo, que pone codificación de IA, y esta herramienta lo que nos hace es lo siguiente. Si hacemos clic a esa codificación de IA, veréis que lo primero que aparecen son N entrevistas, en este caso 28 entrevistas realizadas a expertos, y esta herramienta nos dice en 4 minutos te ayudo a codificar todas las entrevistas, es decir, a identificar temas recurrentes con base a las declaraciones de los entrevistados para que no tengas que codificar a mano o de forma semiautomática. Lo que antes tardábamos semanas, ahora lo tenemos en 4 minutos. Fijaros lo que dice, esto es importante. El contenido de los documentos seleccionados se cargarán en OpenAI para su procesamiento. La codificación de IA es actualmente una función beta, que eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, funciona, pero no está en una fase ya definitiva. Pero esto que se cargará en OpenAI es importante tenerlo en cuenta porque todo lo que va a OpenAI se queda en OpenAI y en sus oficinas, racks, lo que sea. Por lo tanto, si tenéis que subir las entrevistas y utilizar este tipo de tecnología, anonimizar las entrevistas. Incluso
os recomendaría cuando habléis con bioética para poder desarrollar este tipo de trabajos de entrevistas que os ayuden a formalizar pues un recurso para que los entrevistados puedan firmar como que aceptan que lo que digan pues pueda codificarse desde aquí, ¿vale? Entonces, esto es un poco la interfaz que surge cuando empezamos a codificar estas entrevistas y, claro, en 4 minutos pues nos dice que, bueno, este es el panel final de esa codificación cuando utilizamos esta herramienta y lo que nos ofrece son códigos, es decir, agrupaciones temáticas sobre lo que dicen los entrevistados. Fijaros que lo que nos da son cuestiones poco generales, ¿no? Pues hay 27 entrevistados que hablan sobre tecnología en alguna afirmación específica, ¿no? Y si hiciésemos clic en alguna de estas, o sobre educación, hay 22 entrevistados que afirman cosas, ¿no? Y te lo van agrupando. Y sobre inteligencia artificial, 17 entrevistados dicen cosas. Y todo eso queda agrupado, ¿de acuerdo? La idea está en que, claro, cuando hacemos una codificación para hacer análisis de contenido, pues ser un poco más precisos y buscar temas, bueno, eso, ¿no? Un poco más concretos. Pero como idea principal está bien, porque quizá cuando codifiquemos, si lo hacemos desde cero, es posible que no hayamos visto ningún tipo de patrón que tenga que ver con desinformación. Pero esto nos permite ver que puede ser que sí que haya un patrón sobre desinformación y ya nos da pistas para cuando nosotros hagamos nuestra propia codificación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta herramienta de IA que es muy interesante, sobre todo como punto de partida, ¿vale? Y luego tenemos otra herramienta de IA que lo que nos permite es darnos un resumen de cada una de las entrevistas, lo cual también es muy útil para tener una visión general de lo que dicen estos entrevistados. Fijaros, si yo utilizo esta otra herramienta de IA de Atlas-T sobre los 28 entrevistados, me va a decir por cada uno de ellos qué es lo más importante a juicio de Atlas-T que dicen estos entrevistados. Lo que dicen los entrevistados y lo que recoge Atlas-T es lo más importante, no lo sabemos del todo, porque claro, no, es todo muy subjetivo, pero sí que es verdad que nos da una visión general muy interesante. Por lo tanto, podríamos tener 28 entrevistas o 28 resúmenes por cada una de las entrevistas para tener, bueno, una visión general sobre qué es lo que dicen cada uno de ellos y luego todo ello utilizarlo en nuestro favor para nuestros estudios. Fijaros, esto es una codificación básica de Atlas-T sobre entrevistas basados en ciertos elementos o patrones que se han dado, ¿no? El impacto de la IA en el periodismo y tenemos esta afirmación. Y si vamos al entrevistado 2 encontraremos también alguna afirmación en la que se recoja esta categoría, este código y así sucesivamente con todos los entrevistados. Con eso tenemos un informe, Atlas-T nos ofrece un informe donde aparecen todas las afirmaciones que dan los entrevistados según los códigos que hayamos recogido y en los que hayamos agrupado esas afirmaciones. Es contenido sin contexto, ¿de acuerdo? Donde dice el entrevistado sobre la categoría el impacto de la IA en el periodismo, dice esto, y es la afirmación que hemos seleccionado. Y el entrevistado 2, esto, y el entrevistado 3, esto, y el entrevistado 4, esto. Lo que podemos hacer es ir después de esto a ChatGPT o a otra inteligencia artificial generativa del tipo ChatGPT, Notebook LM, que es la nueva de Google, que está funcionando muy bien, u otras, ¿vale? Podemos irnos a Copilot de Microsoft, etcétera, y hacer lo siguiente. Esta es una idea que hemos estado implementando y no lo hace del todo mal. Podemos decirle, identifica convergencias y divergencias en el siguiente contenido. Copiamos el reporte de Atlas-T y esto es lo que nos dice. Claro, en este sentido, justo es bastante obvio. Dice algo así como convergencias. Todos los entrevistados mencionan que la inteligencia artificial presenta tanto desafíos como oportunidades para el periodismo. Claro, eso lo tenemos, eso está claro, vale. Pero es interesante identificar lo siguiente. Divergencias. El entrevistado 2
ve más desafíos que oportunidades en la inteligencia artificial para el periodismo. Esto podría ser un buen punto de partida para argumentar nuestros resultados con base a un punto, ¿no?, de fuga respecto a las afirmaciones. Y podríamos decir, pues el 90% de los entrevistados consideran que la inteligencia artificial puede ser un elemento muy importante para el sector periodístico. Sin embargo, uno de los entrevistados entiende que hay más riesgos que oportunidades. Y sobre eso ir argumentando y ofreciendo los resultados de forma argumentada sobre lo que tenemos como entrevistas. Otra cosa que podemos hacer también, con base a ese informe que hemos obtenido de Atlas-T, es pedir a la inteligencia artificial generativa que nos ofrezca declaraciones positivas y negativas y con eso buscar, bueno, una síntesis narrativa o una síntesis de los resultados con base a pues esa, sí, ¿no?, dicotomía entre positividad y negatividad respecto al, en este caso, a la inteligencia artificial. Declaraciones positivas, y nos dice todas las que ha encontrado con base a el texto que le hemos pegado. Y declaraciones negativas, lo mismo. Pues esto puede ser un punto de partida interesante también para, bueno, sacar resultados de forma, pues eso, ¿no?, dicotómica, positivo-negativo. A nivel de análisis cualitativo, las posibilidades, la verdad es que dependen mucho de nuestra creatividad pero claro, sí que nos hemos dado cuenta que cuando hacemos análisis cualitativo, lo que tiene que ver con la visión experta de los investigadores es esencial y, por tanto, jamás una IA será capaz de dar esa granularidad que le podemos dar nosotros, ¿no?, con nuestra mirada o con nuestro equipo de trabajo. Por lo tanto, como punto de partida está muy bien, permite generar ideas para luego nosotros argumentar y aplicar en nuestros manuscritos, en nuestros informes, en nuestros artículos, pero tiene que ser como un asistente de soporte. No debemos quedarnos con los resultados finales que ofrece la inteligencia artificial generativa porque en la gran mayoría de casos es bastante superficial, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que a futuro esto muy probablemente vaya mejorando. Donde sí que parece que la IA empieza a tener más valor y lo empieza a hacer bastante bien es con cuestiones más cuantitativas. Fijaros que aquí os he planteado algunas herramientas, no sé si veis muy bien el PowerPoint, pero hace muy poco ChatGPT solo tenía la versión 3.5. La versión 3.5 no permitía subir documentos. Entonces, muchas herramientas y empresas se dieron cuenta que sería interesante poder utilizar en la nube herramientas de terceros con la tecnología de ChatGPT. Por ejemplo, conectar un Google Drive o concretamente un Docs o un Google Sheet con inteligencia artificial para hacer cosas de metodologías más cuantitativas, análisis de datos y demás. Entonces, hubo un boom de extensiones de Chrome y de otros navegadores que podíamos conectar justamente a nuestros navegadores para trabajar en la nube cuestiones de IA con bueno, columnas, tablas y demás, ¿no? Entonces, para análisis cualitativo funciona bastante bien cuestiones de Big Data, Data Science y demás. Y también, como os enseñaré, funciona muy bien para transformar datos en R, en Python y demás, ¿de acuerdo? Entonces tenemos muchas extensiones de Chrome que os animo a utilizar, pero sí que es verdad que surgió hasta hace poco ChatGPT 4o que hace casi inviable el uso de estas extensiones. La diferencia entre ChatGPT 3.5 y 4o es la siguiente. Claro, antes, con ChatGPT 3.5, que no podíamos subir documentos, si queríamos darle un dataset, estamos hablando ahora de cuantitativo, a ChatGPT, teníamos que decirle, oye, te voy a ir haciendo un copy-paste, ¿vale?, de un número X de filas y de columnas
y cuando acabe de darte todas esas filas y columnas, comenzaré a pedirte cosas. Fijaros, se hacía así porque había una limitación de extensión de palabras en el uso de las instrucciones, de los prompts. Entonces, una genial idea era, bueno, pues te voy a ir dando de poco en poco mi dataset. Pero claro, esto es inviable si tenemos un estudio en donde hay 1 millón de filas y columnas, por decir algo. Hacer un copy-paste de 200 en 200, pues hacía inviable a nivel de escalabilidad este tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, aquí teníamos lo que era la alternativa un poco de guerrilla que se utilizaba, ¿no? Voy a darte un dataset. Como es muy extenso, te lo iré dando en distintas instrucciones. Una vez esté subido por completo, comenzaré a pedirte instrucciones en relación a este dataset. ¿De acuerdo? Entendido, ¿no? Y comenzabas a hacer ese copy-paste de todas esas filas y columnas. Esto era, este ejemplo exactamente es un dataset de IMDb donde bueno, el banco el repositorio de películas con información sobre películas con mucha información. Entonces, bueno, aparecían las películas, el año, de qué, bueno, de qué género eran, lo que habían facturado, etcétera. Y cuando ya dabas todo, pues todo el dataset, pues le decías a ChatGPT, bueno, ya he terminado. A partir de aquí comenzamos a pedirte cosas cuantitativas, ¿vale? Pero claro, no hace mucho, hace unos cuantos meses, sale ChatGPT 4o, o de Omni, de omnicanal, omnimodal, omnitodo, o sea, permite todo. Entre lo que permite es cargar desde el ordenador Excel, CSVs. Entonces, todo este problema que teníamos con estas cuestiones de limitación de contenido, pues quedaba o se suplía con esto. Entonces, si cargamos un CSV o un Excel, en este caso, ¿vale? Es muy fácil, se carga, no sé si tienes esto controlado. A partir de aquí podemos hacerle preguntas sobre cuantitativas bastante interesantes que luego se pueden trasladar a nuestro manuscrito, ¿no? Imaginemos que hemos subido ese dataset que os explicaba de IMDb y podríamos decirle cosas muy básicas, pero también podemos, como veréis, cosas más complejas. Pues lo primero, calcúlame el número total de películas de cada uno de los géneros cinematográficos y el resultado pues es una ordenación en tabla, ¿de acuerdo? Pero también podemos decirle, me gustan las tablas, pero ¿puedes decirme cuál es la gráfica o la mejor gráfica que podría representar este contenido? ¿Me la puedes hacer? Y te dice, sí, claro, sería esta. ¿Vale? Esto sería un ejemplo. Pero incluso podríamos decir, no, es que a mí estas gráficas no me gustan, a mí me gusta usar Visual Basic y yo necesito que me des el código en R. Bueno, pues podríamos decirle que esa gráfica nos la convirtiera en R. Podríamos tener el código, de hecho podemos copiar el código y pegarlo y demás. Fijaros que las posibilidades a nivel cuantitativa son enormes, pero, y aquí os voy a mostrar más ejemplos, hay que quedarse con varias cuestiones. Si no sabemos R, no tiene mucho sentido pedirle a ChatGPT que nos convierta algo en R, porque tenemos que verificar que lo que nos va a dar es correcto. Puede ser que sea correcto, puede ser que no. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta eso. Segundo punto importante que condicionará el resultado cuantitativo que nos dé ChatGPT en este caso. Bueno, si ofrecemos un dataset mediocre, pues tendremos resultados mediocres, ¿vale? Esto es así. Y el tercer elemento súper importante, hay que anonimizar los datos o en todo caso coger datos que sean públicos o tener el consentimiento de que podemos hacer un uso de ese contenido. Y recordar que en el apartado de perfil, porque esto hay mucha gente que no lo sabe, podemos pedir a ChatGPT que no se entrene con nuestros datos. Oficialmente, o técnicamente, mejor dicho, si nosotros activamos ese elemento, ChatGPT no debería tener acceso a ese contenido. No han confirmado que no lo cojan, pero bueno, demos por bueno que si no se activa el entrenar a la IA con nuestro contenido, pues que estamos trabajando de forma anónima dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Aquí algunos ejemplos más que os quiero mostrar. Calcúlame la media, la mediana y la moda de los presupuestos de todas las películas. Y, bueno, te lo ofrece. Y lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la gráfica más interesante?
Aquí con lo que quiero que os creéis es que podemos pedirle muchas propuestas, ¿no?, sobre nuestro dataset, o incluso podemos hacer, ser un poco más creativos y aplicar algo como lo siguiente. Imagina que eres un experto en data science. Saca todas las posibles conclusiones con base a este dataset, ¿vale? En principio, este tipo de instrucción, que es una instrucción categorizada como instrucción de rol, es te pones en la piel de un experto en un tema específico, en este caso en data science, experto en big data, ¿no?, por decirlo así, y nos va a ofrecer muchísima información que nos puede servir para ilustrar nuestros resultados, ¿no? Pues el dataset contiene información sobre varias películas, incluyendo los siguientes atributos: título, años, géneros, ¿vale? Y luego, principales conclusiones, y nos va ofreciendo esas conclusiones. Fijaros, tenemos aquí un montón de gráficas que nos pueden resultar de utilidad también para nuestros manuscritos, etcétera, ¿vale? Fijaros aquí más. Todo eso es con base a lo que os decía, ¿no? Ponte en el papel de un experto en data science. El futuro próximo que nos espera es este. ¿Qué es esto? Esto son GPTs, es decir, sí, son chats específicos creados por gente utilizando la tecnología de OpenAI a disposición de todos nosotros como investigadores. Es decir, ChatGPT, o OpenAI, mejor dicho, tiene una cosa que se llama GPT Store. Es como el Android Store o el Store de iPhone, pero con distintos chats. Entonces, aquí encontraréis muchísimos chats, muchos de ellos pensados en investigación, que os pueden ser de utilidad para vuestros estudios. Y la realidad es la siguiente, es que si ponemos en Google lo que es el comando para identificar cuántos chatbots se han desarrollado ya de este tipo, encontramos que a día de hoy hay 6.800 resultados, es decir, hay 6.800 chatbots específicos que nos pueden ayudar en nuestros manuscritos. Tenemos esto que os decía, ¿no? Hay muchas posibilidades, tanto para cuantitativo como cualitativo, pero es importante que tengáis muy claro cómo tenéis que documentar el proceso o el uso de la tecnología de IA generativa en vuestros artículos y cómo deberíais de eso, ¿no?, documentarlo en vuestros procesos cuando lo subáis a las revistas o a alguna revista específica. Lo primero que tenéis que hacer es ir a la guía de autor, al Author Guide, y ver qué dicen exactamente al respecto. Aquí os he planteado distintas opciones de distintas editoriales, Science Direct, veréis varias, pero básicamente lo que dicen, por ir resumiendo, es lo siguiente. Lo primero, ChatGPT no puede ser autor, es decir, si utilizáis la inteligencia artificial generativa de ChatGPT u otra, no puede ir como autora en vuestro artículo porque no se le puede pedir rendimiento de cuentas, no tiene conciencia tampoco, es una herramienta más, es una tecnología más que está a nuestro alcance. Por lo tanto, cuando utilicemos la inteligencia artificial generativa como herramienta para nuestros resultados, tenemos que documentarlo principalmente en la metodología, tenemos que referenciarlo en la bibliografía y, en todo caso, si hacemos muchas instrucciones con ChatGPT o otra herramienta y por iteración pues tenemos que mejorar el proceso, tenemos que documentarlo también. ¿Tiene que ir dentro del artículo? Normalmente no, porque podrían ser a lo mejor 50 o 60 páginas de documentación, pero, como sabéis, hay apartados dentro de estas plataformas como material complementario, puede ir como anexo, como apéndice, o incluso también podemos subirlo a Fixer y a repositorios en abierto para que lo que hagamos pueda ser escalable, incluso citable por otros compañeros y compañeras. ¿Vale? Aquí algunas ideas ya, ¿no?, que os muestro ya para acabar. Pues los autores deben declarar el uso de la IA generativa, es decir, si lo usamos hay que ser transparente y decir que lo usamos. Para Science Direct, ¿qué dice? Que solo debe utilizarse para mejorar la legibilidad del lenguaje del manuscrito, se tiene que utilizar con supervisión y control humano, por lo tanto, va a ser necesario crear protocolos de control para analizar si los resultados que nos da la IA son correctos, están sesgados o están erróneos, ¿vale? Los autores no deben listar ni citar la IA como autor o coautor, esto ya os lo he dicho. ¿Qué dice el MIPRES? Bueno, un poco todos giran en torno a lo mismo, ¿eh? Los autores son responsables del contenido y, por tanto,
No pueden ser autores, los autores que utilizan la herramienta de IA deben informar siempre a los editores de su uso, etcétera. Y lo que os decía, ¿no? Cómo hay que documentarlo. El uso de los lenguajes, los Large Language Model deben documentarse adecuadamente en la sección de métodos, ¿vale? Esto que lo tengáis muy, muy en cuenta. Y básicamente lo que os he dicho. Y una cosa muy, muy importante también, que sobre todo quedaros con esto, que creo que es lo que están haciendo las editoriales y me parece muy justo, tomaremos medidas correctivas adecuadas si identificamos artículos publicados con el uso no revelado de tales herramientas. Es decir, seamos honestos, apliquemos la ética, la transparencia si utilizamos todas estas herramientas. Esto que os he mostrado son una pequeña pincelada de cosas que se pueden hacer y además lo he explicado con bastantes problemas técnicos, pero las posibilidades son infinitas y dependen de vuestra creatividad y de las herramientas que vayan surgiendo, que cada vez son más a lo largo de estos años. Puede ser que digáis, bueno, yo es que he utilizado la inteligencia, ya acabo, inteligencia artificial generativa y no veo en Author Guide, en la guía de autor, cómo puedo utilizar o documentar el uso. Bueno, que sepáis que todas las revistas, muchas de ellas están vinculadas o asociadas a COPE, pero COPE sí que tiene un apartado específico que está para todos sus miembros, en las que recoge cómo debemos documentar este proceso. Por lo tanto, si utilizáis la inteligencia artificial generativa para vuestros manuscritos y veis que la guía de autor no dice nada sobre su uso, pero sí que están adheridos a COPE, mi recomendación es que veáis a COPE, leáis lo que dice COPE al respecto y lo apliquéis en vuestro manuscrito. Y hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Interesantísima exposición, como no puede ser de otra manera. Hemos dejado un poquito más de tiempo pues debido a los problemas técnicos que había. Vamos a pasar a... Yo creo que ahora intenta conectar la cámara a ver si... Sí, pruebo, de acuerdo. Sí, prueba a ver, Vale, ¿no? me pongo aquí a un lado. Eso es, y esperemos que funcione. De Y acuerdo. te voy a pedir brevedad en las respuestas, ¿no? Para ver quién entra en las preguntas, ¿no? Pues Sí. rápidamente, la primera de ellas nos lo planteaba María Soledad García, que además ha sido muy participativa y ha planteado distintas cosas, ¿no? Vamos a ver, lo tenía por aquí. Sí, hablaba al principio María Soledad sobre redes sociales, que si existe alguna aplicación de inteligencia artificial que pueda permitir analizar redes sociales. Ella mencionaba Twitter, ahora X en concreto. No, bueno, sí que vamos a encontrar extensiones de Chrome que permiten, a través de que te conectes a Twitter, descargar cosas, pero como sabéis, X, en la API creo que ahora es de pago. Sí. Entonces, lo normal sería utilizar la API de X y una vez te descargues todos los datos que necesites con el CSV, poder utilizar la inteligencia artificial generativa. Otra opción es que vayáis a GitHub, que hay muchos repositorios donde están haciendo softwares específicos utilizando la inteligencia artificial generativa para este tipo de cosas. Pero hay que reconocer que GitHub es a veces complicado de usar y sin un conocimiento técnico amplio, pues es un poco difícil, pero te animo que utilices las dos formas. Explorador, navegador con extensión o GitHub sería la opción, sí. Muy bien. También Teresa Escalante hablaba de este sentido, en el que le interesaba lo del análisis de redes sociales, ¿no? Nos preguntaba también Iris Dimguaidio, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, tu opinión sobre Semantic Scholar. No lo conozco. Entiendo que es una herramienta que hace marcos teóricos, en todo caso. Si es eso, no confío en ninguna de ellas. Es decir, no sé si es eso, pero bueno, veréis, y ya os lo explico, Luis, ¿no? Que está Sí. Elicit, Scopus ahí. Los marcos teóricos los tenemos que hacer nosotros. Yo lo tengo clarísimo. Yo creo que si desde la concepción que tenemos de la ciencia acumulativa, en la que analizamos qué se ha dicho hasta el momento, o qué ha hecho hasta el momento nuestros compañeros y a partir de ahí identificar los gaps, las limitaciones y sobre eso nosotros hacer nuestra investigación que por acumulación vamos mejorando, es una responsabilidad muy grande dejar esto en manos de una máquina, al menos desde mi punto de vista. Que hacen cosas muy interesantes, estamos de acuerdo, pero en mi filosofía no está a su uso, la verdad. Sí, estoy de acuerdo contigo. También planteaba María Soledad García de nuevo una cosa que me parece interesante. Decía que si desactivamos el modo mejora de modelo, el que has comentado, dice, entonces nos empobrecen los resultados. Es probable, no lo sé, no lo había pensado.
no lo había pensado, pero yo creo que es que no necesariamente, o sea, quizás sí, pero yo creo que no, porque bebe de o sea, un número indeterminado de documentos en donde n infinito, el punto de saturación es que te lo va a dar igualmente. Es decir, el cambio, o sea, el que tú lo pongas en incógnito, yo creo que puede ser que esté capado, por decirlo de algún modo, pero lo que hay por detrás es tan grande y a nivel de documentos con los que ha entrenado que no creo que haya problemas. Otra cosa es que tú digas, no, es que yo cuando veo un error le digo, no, esto no significa esto, significa esto otro y entrenas sobre mí mismo, ahí sí, pero para cosas muy de nuevas no creo que haya ningún problema. Pero sí, tienes razón, sí. Sí, sí, no, y mencionaba también en esta misma interviniente, ya digo que ha participado mucho en el chat. Claro, un tema que tampoco es para no tenerlo en consideración. Dice Atlas TI y cuesta 24 euros al mes para educadores, ¿no? O sea que tenemos que Ya. tenerlo en cuenta muchas veces cuando... a mí me llamaba la atención cuando hablabas de de este sistema, el que sea posible analizar desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Porque, claro, entendemos que los ordenadores se manejan bien con los números, pero ya cualitativo es otra historia, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha parecido a mí muy interesante. De hecho, una de las cosas que hacen muy, muy bien, análisis de sentimiento en general, todos estos modelos de lenguaje, de inteligencia artificial, han aprendido y hacen muy bien a día de hoy, sobre todo por BERT, que es un algoritmo, bueno, inteligencia artificial de Google, que funciona muy bien para análisis de contenido, de sentimiento, en un contexto global de un texto. Y en esto han dado ha sido un Sí. salto tecnológico enorme, Sí, sobre no, todo. a mí es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, yo la semana pasada he subido un Excel a ChatGPT O y no me lo han analizado bien, los números. Le he pedido que me hiciera una tabla, justo lo que estabas tú comentando, la semana pasada, para un capítulo del libro, y no me ha dado bien los números. O sea, digo, tengo que revisar todo, ¿no? Hablando de esto, otra pregunta de Antonio Díaz, Lucena, de aquí de nuestra universidad, que nos dice, ¿habéis analizado el posible índice de error de un dataset extenso con ChatGPT 4? Que es lo que estaba pasando a mí. Sí, hicimos un Creepender, un esto de reliability y nos dio error, la verdad. No, o sea, la visión humana y la visión de la IA es incoherente. Es decir, por eso digo que se puede utilizar sí, pero hay que verificar. Es como Sí, si, lo que digo, no, es que, por ejemplo, lo de R y Python, a veces es erróneo, a veces perdona, el lenguaje, o sea, todo lo que te da se podría hacer de forma más acortada, con menos ruido, y a veces también da errores. Al final todo hay que verificarlo y plantear esos protocolos de uso, la verdad. sí, César Méndez nos preguntaba que si podemos pedirle que haga un análisis cuantitativo con SPSS. Mm, No No lo he sé bien. probado, pero entiendo que sí. Sí, Entiendo que claro. sí, pero después habría que... Es que al final todo se tiene que verificar, incluso plantear protocolos para confirmar que lo que te da es correcto. Sí, y Pero la última, es todo viable, sí. Sí, sí. sí, y la última pregunta para ceñirnos al tiempo, que plantea Isabel Soriano, que nos dice, pero esa citación, dice, ¿cómo debe hacerse si lo único que coge son ideas, pero luego el autor escribe en su manuscrito? O sea, dice que, bueno, yo creo que es un poco lo que has planteado tú, de que no es un autor, ¿no? Pero bueno, Depende del uso que hagamos. Si me dices, no, es que no tengo una idea clara de qué quiero investigar, ¿puedes darme ideas sobre qué investigar? Hombre, eso no hay que documentarlo, ¿no? Pero cuando ya tiene un papel principal en nuestro trabajo, entonces sí. Entonces sí que hay que documentarlo. Habría que documentarlo para hecho mi manuscrito y le digo que me mejore narrativamente el texto. Para mí sí. Para mí eso tiene una importancia muy grande. Pero lo que te digo, oye, ¿me puedes ofrecer una idea de investigación sobre pues, qué sé, el cambio climático y el periodismo? Porque ahora mismo no estoy muy concentrada, pues eso yo ni lo documentaría. Pero cosas importantes y centrales sí. muy bien, pues hasta aquí este webinar
que me ha parecido súper interesante, como los dos anteriores. Agradecer la participación de Carlos López Osa, agradecer también a la organización de Casandra de Belén Puebla, llevando adelante todo esto, ¿no? Siempre es complicado, ya sabéis, manejar. Y por supuesto, agradecer la asistencia, la participación de toda la gente con sus preguntas, con su interés. Pues estamos ahora mismo 50 personas conectadas, que no está nada mal. Quiero recordar, antes de finalizar, que el próximo webinar tendrá lugar este jueves 17 a las 5 horas, impartido por Bárbara Castillo Abdul, que es de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. Nos va a hablar de divulgación científica y comunicación en la sociedad utilizando inteligencia artificial. Bárbara es experta en comunicación y va a estar moderado por el Alberto López Carrión de la Universidad Internacional de Valencia. Y recordaros también que todas estas sesiones van a estar a vuestra disposición a partir del 11 de noviembre en el canal de YouTube de la revista Index Comunicación. Así que, bueno, pues sin más, hasta aquí hemos llegado y lo dicho, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.